Entonces, aquí. Entonces ya llamamos hasta este punto un poquito de la inflamación aguda, cómo se da el proceso, las células que participan en la inflamación aguda, sobre todo, cómo se hace este movimiento de adhesión, de rodamiento, de transmigración, y también hablamos un poquito sobre los mediadores de la inflamación. Entonces vamos a hablar un poquito de los patrones de inflamación aguda y lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo, que es sobre la inflamación crónica per se como tal. Entonces, como les dije, vamos a comenzar hablando primero sobre los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo hasta este momento, ¿no? Esto que está aquí es un riñón que por X, Y o Z motivo está inflamado. Entonces, esto que usted ve acá es un vaso dilatado que está lleno de leucocitos. Entonces, esos leucocitos están tratando de abandonar este vaso para ir al sitio de batalla que está por acá. Entonces, para que eso ocurra, pasan todos los procesos que nosotros hemos hablado hasta el momento en las clases anteriores. Entonces, ves cómo el vaso está dilatado, ves cómo se le acumulan leucocitos y fluidos. Esas son cosas características de la inflamación aguda. Entonces, todo ese exceso de líquido que se fuga de esos endotelios, todo ese montón de sangre que se estanca en esos vasos, todo eso da los clásicos signos que nosotros estudiamos sobre la inflamación, el aumento de volumen, el rubor, el calor, después con las prostaglandinas y compañía, el dolor, todo lleva a todos esos signos de la inflamación. Un sonito y así. Entonces, el primer patrón morfológico de inflamación que veremos es la inflamación aguda serosa. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿No? Tú ves que la acumulación de líquido de esta inflamación aguda serosa es un líquido que es, por así decirlo, limpiecito. Un líquido que es pobre en células, pobre en leucocitos, no debe tener microorganismos y que es un líquido también con pocas proteínas. Entonces, ese líquido que se acumula también, dependiendo de qué sitio se acumule, pues a veces cavidades corporales, también le llamamos efusión. En el caso de este líquido, esto se está alojando en el espacio subcorneal de la piel. ¿Por qué subcorneal? Porque está debajo del estrato córneo. ¿Okay? Entonces, esta inflamación aguda serosa es una inflamación aguda limpia. ¿Okay? Es diferente porque cuando hablamos la clase pasada de la pus es un líquido sucio, lleno de leucocitos, lleno de proteínas, lleno de bacterias, pero este es todo lo contrario, es una inflamación aguda que es en papel limpia, ¿ok? Un ejemplo clásico de esto es en las quemaduras. En las quemaduras, las ampollas que se forman están formadas o están constituidas por un líquido que podemos decir que es un líquido limpio, entre comillas, en comparación con el líquido clásico de un exudado que por lo general se asocia a bacterias, entre otros microorganismos. Un segundito. Entonces, el otro patrón morfológico es la inflamación aguda fibrinosa. En esta inflamación aguda fibrinosa, la fuga vascular es muy grande. Esta fuga vascular es tan grande que permite que las proteínas más grandes se fuguen de los vasos. Entre esas proteínas más grandes que se fugan de los vasos está el fibrinógeno. Entonces, ese fibrinógeno se comienza a acumular en el espacio extracelular. Ese fibrinógeno forma parte de los elementos que tu cuerpo utiliza para la reparación de los tejidos. Es como si fuera una especie de cemento. Entonces, eso comienza a pegarse todo afuera o dentro del sitio donde se está acumulando y entonces le da este clásico look así fibrinoso, como este montón de material rosado amorfo que se acumula. Eso es clásico de la inflamación aguda fibrinosa. Entonces, el problema con este exceso de fibrina es que los macrófagos agarran y se lo comienzan a comer. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, el problema es que a veces se acumula tanto que entonces eso favorece que en este sitio haya mucha cicatrización.
tanta cicatrización que entonces eso va a ocupar espacio y entonces va a empujar o hacer efecto mecánico en las estructuras vecinas. Esa inflamación aguda fibrinosa, pues para fines prácticos no es tanto del curso de ustedes, de tu carrera, mejor dicho, de odontología, pero eso es clásico verlo aquí. Esto es una pericarditis, esto que está aquí es un corazón, ¿okay? Por fuera, o sea que el corazón no está expuesto, él tiene sus capas que lo recubren o sus serosas que lo recubren, que son las del pericardio, y entonces aquí vemos un tipo de inflamación aguda fibrinosa. El que lo acuñó le puso el término de bread and butter, como de pan y mantequilla, o sea, como si agarras ese pericardio y le pusieras mantequilla encima. La verdad es que sí parece, ¿no? Entonces, eso es porque el pogotón de fibrinoso este se está acumulando en la superficie del pericardio. Es una pericarditis fibrinosa. Y ves acá todas las causas posibles que puede ser secundario a infarto del corazón, radiación, fiebre reumática, varias cosas, ¿no? Un patrón de inflamación donde se fuga tanto a través del endotelio, los vasos, que se fuga fibrinógeno y se acumula todo esto así. Inflamación aguda fibrinosa en el contexto de una pericarditis. Bien. Esta que se hayamos conocido es la purulenta, ¿no? O que, como dice la palabra purulento, sobre todo tiene que decir que se refiere a acumulación o producción de pus. Entonces, a veces en los tejidos hay espacios confinados donde se forma una pelota o una bola de neutrófilos, de restos de células muertas y de microorganismos. Estos espacios confinados se llaman abscesos, ¿ok? Entonces, los abscesos pueden ser a veces microscópicos, que tú lo ves obviamente al microscopio, o pues un absceso bien grande que tú puedes ver pues en el paciente como tal. Entonces, cuando esos abscesos drenan, si tú vieras el líquido que drena ese absceso, tú vas a ver algo así como esto, puro neutrófilo, puro microorganismo y puro debris de células muertas, ¿ok? Entonces, estos abscesos son clásicos de organismos, mejor dicho, de microorganismos biógenos, como los estafilococos o de los estreptococos. Entonces, también es clásico verlo en las apendicitis agudas. Entonces, eso es, ahí se acumula mucho microorganismo. Entonces, esta purulenta, este patrón purulento o patrón de inflamación aguda purulento, lo vemos cuando son inflamaciones agudas secundarias a infecciones, sobre todo bacterianas. Bien, como le expliqué anteriormente, ¿no? Abscesos. Por ejemplo, esto que está aquí en un pulmón y todas estas pelotitas, estas bolitas, parecen como unos granitos, todos esos serán un absceso visto desde el punto de vista macroscópico. Si agarramos esto, lo cortamos y lo vemos debajo de un microscopio, veríamos que el absceso es este espacio más o menos delimitado, y si bajáramos más, veríamos que él está lleno de neutrófilos, lleno de restos de células muertas, llenos de también microorganismos. Y cuando los abscesos tienen un poquito más de tiempo, se rodean por fuera de tejido fibroso y de proliferación de vasos. Cuando hay un absceso, la única forma de resolver esto es drenándolo. Si tú no lo drenas, o sea, si no lo extraes, lo que constituye ese absceso, el absceso no va a mejorar, ¿okay? Eso hay que drenarlo porque ahí no llegan los antibióticos. Entonces eso no queda de otra que extraer ese poco de pus, eliminarla para que eso resuelva. Bien. Lo otro que puede ocurrir es la formación de úlceras. Es importante porque una úlcera no es la erosión de un epitelio. Una úlcera no es que yo agarro el brazo ahorita mismo y me paso un cortador, un rallador de queso y se me ulceró. No, no es lo mismo, ¿ok? En la úlcera, en la superficie de los epitelios, sobre todo de la piel o también las mucosas, el tejido superficial se pone necrótico o se torna necrótico. Entonces las uniones que mantienen ese epitelio unido se desprenden y entonces nos queda una excavación de ese epitelio, ¿okay? Que dependiendo puede ser superficial o puede ser muy, muy, muy profunda. En el caso de un pie diabético, pues una úlcera que llega hasta el hueso. Entonces eso es lo que ocurre a diferencia de una erosión. La erosión es que yo agarro y me rastrillo, o cuando estaba más chiquito jugaba fútbol en la calle, que uno se resbala y la rodilla roza contra la calle. Eso es una erosión del epitelio, en este caso de la piel. Una úlcera, hay tejido necrótico, hay tejido muerto, y que el tejido muerto, pues, lo que está por encima de él, ¡puf!, se va a desprender. Lo mismo ocurre, ¿no? Recordamos las clases anteriores, cuando hay tejido muerto, cuando en este caso células muertas, a nuestro cuerpo no le gusta. Y entonces se activan
los mecanismos de inflamación aguda. Por eso que tú ves este epitelio de la cavidad oral, acá puedes ver que está más o menos el epitelio escamoso estratificado más o menos conservado, y acá ves que pareciera que se hubiera desprendido. Pero eso no ocurrió, o sea, no ocurrió sin una evidencia de eso. ¿Ves acá abajo cómo está inflamado eso? Eso abajo está lleno de leucocitos. Si bajáramos más, viéramos que lo que predomina aquí son neutrófilos y macrófagos. ¿Y por qué esos neutrófilos y macrófagos están aquí? Porque a ellos los atrae la presencia de células muertas. ¿Okay? Cuando hay una úlcera, por la razón que sea, infecciosa, isquémica, tiralínea, esas células muertas van a traer a los leucocitos de la inflamación aguda. Por eso es que tú debes ver este tipo de reacción inflamatoria secundaria a la formación de la úlcera esta como tal. Entonces, estas son las clásicas úlceras del pie diabético, ¿no? Son úlceras de larga data. Son de tan larga data que coexisten periodos de inflamación crónica con reactivación de la inflamación. Entonces, tú vas a ver inflamación aguda, perdón, aquí en el centro, y aquí en los bordes de la úlcera el tejido va a estar engrosado, bastante fibroso, porque ese tejido está tratando de reparar esa úlcera. Claro, ¿no? ¿Por qué eso no ocurre? Tuviéramos que irnos a la parte nosotros de estudiar el mecanismo fisiopatológico de la diabetes, pero para menos, esto no cura porque el paciente por lo general no se cuida, los niveles de azúcar están altos, esta úlcera suele estar sucia, tantas cosas que esto estorban, no me gusta la palabra esa, dificultan el proceso de cicatrización. Entonces, estas úlceras que son viejas, vamos a tener nosotros una coexistencia de proceso de inflamación aguda con proceso de inflamación crónica, y también acompañado de intentos de reparación del tejido. Entonces, el problema es ese, ¿no? Mi tejido trata de repararse, pero de nada me sirve a mí si yo, ya asumo un ejemplo, ¿no? Ponte que yo, un ejemplo, jugando fútbol, me caí jugando fútbol, me raspé la rodilla, me dolió, sangró, etcétera, me la cuidé ahí, se me hizo una costrita y vengo yo y me la arranco. Entonces, el intento del cuerpo de reparar el tejido va a ser casi eterno, porque yo vuelvo y me arranco la costra, vuelvo y me arranco la costra, y ponte que tengo las manos sucias y vuelvo y la sobreinfecto. Entonces, es un círculo vicioso. Si el tejido está infectado, nunca se va a reparar. Entonces, eso es lo que ocurre en el paciente diabético, sobre todo cuando está mal controlado. Bien. Hemos hablado mucho de la inflamación aguda hasta este punto de este módulo. Entonces, la inflamación aguda, una vez que se establece, por la razón que más te guste, va a tener distintos destinos, dependiendo de qué tipo de inflamación aguda sea. Obviamente va a depender del tipo de lesión. O sea, no es lo mismo que yo agarre y me corte y me puye. Ponte que yo estoy cosiendo, arreglando un pantalón que se me cayó un botón y ¡puf! Me puyo con aguja. Ahí en ese puntito, ahí va a haber inflamación aguda. Chiquitita, localizada, pero va a haber. No es lo mismo ese puntito con una aguja a que a mí me metan un machetazo y prácticamente me dejen el brazo guindando. Ambos son traumas, pero no es lo mismo el tipo de lesión. Obviamente acá la inflamación aguda va a ser mucho más grande y una va a tener mucha más intensidad que la otra. ¿Qué otro ejemplo le puedo dar yo un poquito más científico? COVID, hablando del COVID, unos pacientes, sobre todo los que estamos ahorita en estos tiempos ya casi de resolución, supuestamente en otra cepa, pero bueno, eso lo veremos después. No es lo mismo el proceso inflamatorio del COVID actual, que es un COVID pues bastante leve en términos generales, al COVID de hace 2 años, de marzo de 2020, donde con esa cepa la inflamación era mucho más intensa. Entonces, te explica a ti por qué estos pacientes que se infectan ahora pasan un curso relativamente indolente. ¿Qué quiero decir con indolente? Que es una enfermedad de leve a muy leve a asintomática. Un resfriado como cualquier otro. Mira, cuando comenzamos esto, el paciente quedaba críticamente enfermo. Muchos fallecieron. ¿Por qué? Porque el bicho, el COVID de hace 2 años, no es el mismo
del COVID de ahora. El de hace años era mucho más intenso. Por suerte, este es mucho más leve, mucho más indolente, como le dije antes. Y también tiene que ver mucho la respuesta del hospedero. Eso yo digo hospedero porque a veces dice la respuesta del huésped. Cuando yo daba microbiología, perdón, me hicieron esa acotación. Cuando tú vas a un hotel, tú eres el huésped y el que te recibe es el hospedero o el dueño del hotel. Entonces, cuando a mí me infecta algo, yo no soy el huésped, yo soy el que estoy recibiendo ese bicho. Entonces, él es mi huésped. Entonces, por un tema de traducción, a veces le dicen huésped al hospedero, pero bueno, eso es un tema de semántica más que todo. Habiendo dicho eso, yo tengo 32 años. No es lo mismo que me dé, igual, COVID a mí, que le dé a un abuelito de 95 años, con múltiples comorbilidades. Probablemente yo con mi sistema inmune que está íntegro, yo tenga más oportunidades de superar la enfermedad sin mayores secuelas que ese pobre abuelito de 95 años. Entonces, todas esas variables van a influir en qué va a pasar con ese proceso inflamatorio. Entonces, dependiendo de eso, puede que exista resolución completa. Como por ejemplo, aquí todos nosotros nos tenemos que haber resfriado alguna vez, un resfriado común. Tú te resfrías y a los 2, 3, 4 días, tú estás como si nada. O sea, no tienes ningún tipo de secuela de la enfermedad. O sea, la resolución es completa. Pero como dice aquí, no, eso ocurre en mundos perfectos. No todas las infecciones ni todas las inflamaciones se comportan así. Lo otro puede ser que cuando son inflamaciones de muy larga data, entonces exista la cicatrización de los tejidos. Sí, el tejido deja de estar inflamado, pero lo cierto es que ese tejido cicatricial pierde la función. Entonces eso también es malo, ¿no? Eso es como en la cirrosis. El hígado queda todo reemplazado por tejido fibroso que no tiene la función de los hepatocitos sanos como tal. Y lo otro, que es lo que hemos hablado ahorita, es que, ponte que es un microorganismo obstinado. La inflamación aguda fracasó y entonces vamos a reclutar al ejército de mayor poder. Vamos a reclutar a las células de la inflamación crónica, que eso es lo que vamos a hablar ahorita nosotros. Quedó bien el título. Un segundito. Sigamos. Entonces, ahora se llama un poquito la inflamación crónica. Y aquí vamos a introducir otras células distintas a las que hemos discutido hasta el momento. Como dice la palabra crónica. Crónica es que demora mucho. Por ejemplo, en el caso de las personas con enfermedades autoinmunes, la inflamación prácticamente es eterna. O sea, a menos que le des tratamiento, la inflamación te va a acabar hasta que la persona fallezca. Paciente con lupus, con artritis reumatoide, son cosas para toda la vida. O síndrome de Sjögren, ¿no? Ese que ustedes sí manejan porque eso afecta a las glándulas salivares. A veces a mí nos mandan las pacientes que tienen historia de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el término? Lo contrario de cialorrea. De la boca seca. Entonces se me fue la palabra. Y nos mandan a nosotros las biopsias de la mucosa yugal para evaluar si hay algo que son compatibles con el síndrome de Sjögren. A veces sí, a veces no. Eso lo manda más que todo otorrino, yo creo que maxilofacial también. El punto es que es una enfermedad crónica, que si el paciente no da tratamiento, las glándulas salivares, lo que son las unidades acinares, tienen inflamación alrededor de ellas. Y los ductitos también están todos con
inflamación. Bien, entonces, esa inflamación, el problema es que es tan densa, es tan poblada, que eso provoca mucha lesión al tejido. De hecho, esa gran lesión al tejido es característica de la inflamación crónica. Es una inflamación que pudiéramos definir como una inflamación destructiva. Es potente y es constante. Y la inflamación crónica también cursa con intentos de reparar el tejido. ¿Ok? Entonces, la inflamación crónica puede seguir en la inflamación aguda. Por ejemplo, un agente infeccioso donde la inflamación aguda fracasó, entonces viene la crónica o aparece de nuevo. De nuevo quiere decir que apareció sin un estímulo previo. ¿Okay? Por ejemplo, un paciente con una enfermedad autoinmune. Esa es una causa, ¿no? Entonces, la inflamación crónica, sin querer queriendo, también forma parte de lo que subyace a todas las enfermedades modernas que hoy en día nos causan dolor de cabeza. Tú pon el nombre. Diabetes tiene un componente de inflamación crónica de fondo. Aterosclerosis tiene un componente de inflamación crónica de fondo. Hipertensión tiene o es consecuencia o causa un componente de inflamación crónica de fondo. Cirrosis, por supuesto que sí. Cáncer, el que tú digas, tiene un componente de inflamación crónica de fondo. Entonces, la inflamación crónica esa es un problema hoy en día. De hecho, la obesidad también tiene un componente de inflamación crónica de fondo. Entonces, esta inflamación crónica, ¿qué te digo yo? Es como si yo tenga en mi casa un revólver para proteger a mi familia, porque ponte que vivo en un área peligrosa y eso es, o mato al ladrón o el ladrón mata a mi familia. Está bien, se justifica que tenga el revólver. Vamos a suponer que yo sé disparar, estoy entrenado y todo. Ese revólver yo nada más lo voy a usar cuando se mete el ladrón a mi casa. Eso no quiere decir que yo voy a estar todo el día armado en mi casa como si yo fuera un vaquero del viejo oeste y sin el seguro. Porque puede que sin querer el revólver se detone y entonces ocurre un accidente. Entonces la inflamación, desde el punto de vista biológico, tiene una función beneficiosa de defensa para nosotros, pero cuando se activa de una forma sostenida y anormal, entonces es perjudicial. Entonces, ¿por qué se activa esta inflamación crónica? Bueno, eso es un tema de amplia investigación. Si nosotros supiéramos cómo suprimir esa inflamación crónica, probablemente esas enfermedades que te estoy diciendo, diabetes, aterosclerosis, hipertensión, obesidad, cánceres de todos los sabores, olores, colores, porque son muchísimos, quizás todos tuviéramos una forma de prevenirlos. Pero ¿qué gatilla la inflamación crónica? Bueno, nuestro propio ambiente, lo que comemos, nuestro estilo de vida, el peso, teorías que pues eso forma parte de otro tipo de clase. Entonces, pero ¿para qué se los digo yo? Para que sepan que esta inflamación, que en papel es buena, si se usa de la forma equivocada, va a ser mala. Bien, esto que está aquí ya nosotros lo conocimos en clases anteriores. Algunos son expertos, o diría que todos, ¿no? Porque pues después de los quizzes ya le hemos visto bastante. Esta bola que está acá es un clásico granuloma, ¿eh? Un montón de histocitos, se llaman epitelioides, porque tienen bastante citoplasma eosinofílico. Recuerdan a una célula epitelial. Y alrededor de ellos hay un collarete de linfocitos pequeños. Entonces, esos macrófagos es una pelota ahí para tratar de contener algo que no es fagocitable. A veces son organismos difíciles de erradicar. El ejemplo clásico es la tuberculosis o las micobacterias en general. Ciertos hongos también lo producen. Y también yo les dije que, por ejemplo, algo que no sea fagocitable o sea un cuerpo extraño, un hilo de sutura, una grapa quirúrgica. Entonces también cuando hay este tipo de granulomas suelen aparecer esto que está acá. Son como unos tanques, ¿okay? Son como unas líneas o vehículos de batalla avanzados. Eso es como cuando tú estás en una fiesta, un parking, ponte, primero llega la patrulla, ahí un sedán normalito a avisar que desalojen, no hacen caso,
y después llega el carro el antimotines, que también llaman perrera. O sea, ya es una cosa de heavy duty. Esto que está aquí es una célula grande con muchos núcleos. O sea, mira, esto que está aquí con el cursor es una célula normal. Y esta que está acá, pues, es mucho más grande, es gigante. Tiene muchos núcleos. Por eso es que le llaman célula gigante multinucleada. ¿Okay? Repito, célula gigante multinucleada. Cuando tú ves esta célula gigante multinucleada, quiere decir que el cuerpo está luchando contra algo que no puede fagocitar. El cuerpo está luchando contra algo que no puede eliminar. Entonces, por lo general, este granuloma se acompaña de células gigantes multinucleadas. Entonces, en conjunto a este patrón de inflamación crónica, que es bien destructiva, porque daña mucho tejido sano circulante o circundante, se llama inflamación crónica granulomatosa con células gigantes multinucleadas. Los granulomas pueden tener o no necrosis central y dependiendo de eso, eso nos va a orientar, ese hallazgo nos orienta a nosotros entender por qué se forma ese granuloma. Eso lo vamos a discutir en diapositivas posteriores. Entonces, es importante porque la inflamación crónica se pasa de la raya. Es una inflamación donde nuestro sistema inmune es demasiado potente. ¿Okay? El caso clásico, el ejemplo clásico de eso es cualquier enfermedad autoinmune. Tú ponle el nombre. Paciente con lupus. El lupus, si le da chance, el lupus lo va a matar. La artritis igual, la esclerosis múltiple igual. Un sistema inmune que es demasiado agresivo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestras células del sistema inmune reaccionan contra nuestros propios tejidos, nuestras propias células. Habíamos recapitulado, o habíamos dicho, recapitulando, que un antígeno es cualquier cosa que el cuerpo detecta como extraño. A veces para bien, a veces lo ignora, pero por lo general siempre para mal. Entonces, en papel, el cuerpo siempre va a tratar de eliminar ese antígeno que no reconoce. Por ejemplo, en tu casa se mete un extraño, no necesariamente un ladrón, porque no lo conoces y tú no quieres que esté ahí. Algo más o menos similar ocurre en nuestro cuerpo. Se nos meten cosas que nuestro cuerpo no conoce o no reconoce y nuestro cuerpo trata de eliminarlo. Pero ¿qué pasa si tu cuerpo reconoce tus propias células como algo, algo deleterio, algo dañino? Como por ejemplo en el síndrome de Sjögren, tu cuerpo detecta a tus propias glándulas salivares y las lacrimales como algo malo y tu cuerpo va a tratar de destruirlas. Entonces se llama autoantígeno, porque afecta a mis propios tejidos. Entonces ahí la inflamación crónica se convierte en algo malo. Hablamos también de las alergias. Las alergias no tienen ningún tipo de fundamento biológico. Dime tú, ¿de qué me sirve a mí que una alergia, un sistema inmune se active frente a la penicilina? La penicilina no existe para dañarme a mí. ¿O de qué me sirve que se active contra el pelo del gato? Si el pelo del gato no existe para afectarme a mí. Entonces las personas alérgicas tienen un sistema inmune que reacciona con demasiada violencia. Violencia que carece de fundamento y que al final esa reacción alérgica solamente va a causar daño. ¿Okay? Entonces el problema de todo esto es que si tú no quitas a la gente que está molestando, eventualmente la inflamación no se va a acabar, independientemente de la causa. La inflamación siempre deja detrás de ella, la inflamación crónica, hablando en este caso, siempre deja destrucción. Entonces, llega un punto donde el tejido no se puede regenerar. Hablando del hígado, el hígado es reconocido porque tiene una gran capacidad de repararse. O sea, reemplazas un hepatocito dañado por un hepatocito nuevo. Esto es bueno. Sí, pero ¿qué ocurre? Si no eliminamos el agente ofensor, entonces va a llegar un punto en el cual se supere la capacidad de reemplazar hepatocitos. Entonces tú en vez de reemplazar el hepatocito dañado por un hepatocito nuevo, como no tienes ya recursos para hacer eso, entonces vamos a comenzar a reemplazar esos hepatocitos dañados
por tejido fibroso, literalmente como si fuera una cicatriz. Entonces, ¿cuál es el problema? Reparo la lesión, pero ese tejido fibroso no tiene la función que tenía el hepatocito. Entonces, pierdo la función del hígado. Entonces, cuando se reemplazan esos órganos internos, sobre todo por tejido fibroso, a eso le denominamos fibrosis. Bien. Hay agentes tóxicos que pueden causar inflamación crónica, tanto exógenos como producidos por nuestro propio cuerpo, o sea, endógenos. En este caso, esta sílice, por suerte en nuestro medio, no es común, un agente tóxico que puede causar enfermedades crónicas pulmonares. Sí veremos más adelante que las arterias, en el caso de la enfermedad cardiovascular, se acumulan con exceso de lípidos en su pared. Entonces, ese exceso de lípidos llama a la inflamación. Entonces, si yo sigo produciendo o consumiendo lípidos, entre más lípidos se depositen en la pared, más inflamación eso va a llamar. Entonces, eso lo que hace eventualmente es que esa placa de ateroma crezca lo suficiente como para tapar la luz de esa arteria. ¿Qué ocurre? Entre más tapo la luz de la arteria, más turbulento se va a volver el flujo y esa placa puede entonces romperse. Cuando se rompe, sangra, y entonces cuando eso sangra, entonces ahí sí viene el evento cardiovascular como tal con todo. O sea, una arteria tapada per se es el inicio de un infarto como tal. Entonces, fuera del depósito de grasa, etcétera, lo que ocurre en esta pared con una placa de ateroma, ahí está ocurriendo un proceso inflamatorio crónico de base también. Entonces, la inflamación crónica forma parte del mecanismo fisiopatológico de todas estas enfermedades: aterosclerosis, diabetes tipo 2, cáncer, a tipo 1 también como tal. Todo eso tiene que ver con inflamación crónica siendo utilizada de una forma deleteria. Bien. En la inflamación crónica nosotros vamos a encontrar sobre todo células mononucleares. ¿Qué significa mononucleares? Que tienen un solo núcleo. Distinto a cuando hablábamos nosotros sobre los neutrófilos, que son polimorfonucleares, y los neutrófilos son característicos de la inflamación aguda. O sea, aquí mononucleares porque tienen un solo núcleo. Vamos a encontrar sobre todo macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. ¿Ok? Pues vamos a encontrar una mezcla de estas células inflamatorias junto a intentos de reparación del tejido, con depósito de tejido fibroso, tal como aquí ves como se ve rosado. Todo eso es depósito de tejido fibroso, las bolas de inflamación, y te vamos a encontrar muchos vasitos. Esta proliferación de vasos se llama angiogénesis. Eso lo vamos a discutir también cuando hablemos, creo que, de la reparación del tejido y cuando hablemos la clase de la neoplasia, que es la formación de nuevos vasos a partir de los vasos preexistentes. Bien. Entonces, la inflamación crónica se caracteriza por la infiltración o por el infiltrado crónico por mononucleares. Mononucleares como este que está acá. Este que está acá es un linfocito. ¿Cómo yo lo sé? Porque el núcleo es, la célula es casi puro núcleo. No tiene ni citoplasma casi, es una raíz de citoplasma. Entonces, esa célula con mucho núcleo, poco citoplasma, y el núcleo mide lo mismo más o menos que un eritrocito. O sea, ese es un clásico linfocito. Por supuesto, si es B o si es T, eso no se puede determinar solamente por morfología. Eso requiere otro tipo de estudios que no viene al caso de discutir ahorita mismo. Este que está acá, este es un monocito, una célula mucho más grande, con mucho más citoplasma y un núcleo que es irregular dependiendo de. Este que está acá, que es una carita feliz, este que está acá es un neutrófilo, ¿okay? Ya tú lo conoces con sus clásicos gránulos dentro de su citoplasma. Esta foto la puse para que veas las diferencias morfológicas entre uno y otro. Entonces, cuando hay inflamación crónica, ese montón de mononucleares dañan mucho tejido. Entonces, ese daño al tejido se acompaña de intentos de reparación. Entonces, por eso es que hay combinación
entre lesión tisular o daño tisular y fibrosis o reparación del tejido. Un segundito. Entonces, hayamos hablado un poquito nosotros de los macrófagos. Por los macrófagos los discutimos en el contexto de la inflamación aguda. Dijimos nosotros alguna vez en una clase que el macrófago vive muchos años, a diferencia del neutrófilo que máximo vive hasta 2 días. Entonces veremos nosotros que el macrófago es la célula predominante de la inflamación crónica. Él no solamente es un fagocito, él también secreta mediadores como las citoquinas, factores de crecimiento, y también puede ayudar a activar a los linfocitos T. Eso es importante porque el macrófago como que establece la red de comunicación para una de dos cosas: o prolongar la inflamación o detenerla y comenzar la reparación del tejido. Importante que el macrófago se deriva de esta célula que ves aquí, de el monocito. ¿Okay? Otra forma de llamarle a ellos es los histocitos. Histos de tejidos, citos de células, o sea, células de los tejidos. Porque virtualmente en todos nuestros tejidos nosotros tenemos macrófagos vigilantes. En el hígado están las células de Kupffer, en la glía están las células de la microglía, que son defensa en el sistema nervioso central. En los pulmones están los macrófagos alveolares. Entonces, todas esas células que están ahí vigilando forman parte del sistema mononuclear fagocítico, antes llamado sistema retículo endotelial. Pero eso no me lo cambiaron porque se descubrió que el endotelio no tiene función fagocítica como tal, por lo tanto el nombre lo cambiaron hacia sistema mononuclear fagocítico. Y supuestamente esto también está pronto a cambiarse. Eso después tendré que leerlo yo en otro momento. Entonces, les he mencionado yo hasta el momento que el macrófago es una célula muy versátil. Tiene muchas funciones dependiendo de cuál sea la vía que lo active. Esencialmente nosotros hemos estudiado hasta ahora al macrófago destructor, o sea, al macrófago de la vía clásica. La transformación a vía clásica es inducida por los microbios. Los microbios sueltan toxinas que activan los toll-like receptors del macrófago y entonces lo transforman en un macrófago fagocítico. Entonces, este macrófago fagocítico produce radicales libres y también tiene una actividad enzimática importante. O sea, este es un macrófago proinflamatorio, es un macrófago destructor. Sin embargo, este que está acá abajo es más interesante. Este es el macrófago de la vía alternativa. Este es activado sobre todo por la interleucina 4 y la interleucina 3. Entonces, ¿por qué es diferente? Porque este macrófago de la vía alternativa es un macrófago especialista en la reparación del tejido. O sea, él no destruye al tejido. Este macrófago activa fibroblastos para que secreten colágeno y entonces el tejido se pueda comenzar a reparar. Entonces lo tenemos aquí más o menos en este dibujito. Es el monocito, dependiendo de cuál sea el estímulo, que si es un microorganismo, el macrófago se convierte en un macrófago de la vía clásica o un macrófago M1. Tiene muchos gránulos y entonces él puede producir ROS, que son Reactive Oxygen Species, especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, y también tiene una mayor actividad enzimática. Entonces es un macrófago especialista en la destrucción de lo que sea. Como lo ves aquí, ¿no? Secretan muchas citoquinas y es un macrófago, esta es suma, ¿no? Un macrófago proinflamatorio. Mientras que el macrófago de la vía M2 o la vía alternativa secreta citoquinas como la IL-10 y el factor de crecimiento transformante beta. Esta es la citoquina antiinflamatoria más importante. Esa la discutiremos en la próxima clase. Entonces, este es un macrófago que está diseñado o está llamado a reparar el tejido. Tiene efectos antiinflamatorios. O sea que él va a favorecer que se suprima la inflamación. Sabes que el macrófago es una célula
en comparación con el neutrófilo, una célula mucho más especializada, mucho más avanzada. Bien. El macrófago es importante porque dependiendo del escenario, él puede ayudar a destruir microorganismos y también reparar el tejido. Pero por lo general, el tejido que él va a reparar es tejido que él mismo destruyó. O sea, es una cuestión, por eso es que la inflamación tiene que ser bien regulada, porque a veces, en vez de reparar, lo que causamos es más daño con nuestro propio proceso de inflamación. Entonces, fuera de eso, el macrófago también va a tener otras funciones. Va a secretar, obviamente, mediadores de la inflamación. Por eso es que le digo que el macrófago establece y mantiene la línea de comunicación con las otras estaciones del cuerpo. Secreta citoquinas proinflamatorias como el TNF y la interleucina 1 y también sintetiza eicosanoides, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cascada del ácido araquidónico? Sobre todo prostaglandinas también produce el macrófago. Y una cosa importante es que el macrófago presenta antígenos a los linfocitos T. Bien, ¿cómo yo me imagino eso de la presentación de antígenos? Es como si tú te fueras ahorita a Ucrania, te vas a Ucrania, ¿ok? No, no es un mal ejemplo porque ellos están en guerra. Te vas a China, pues te vas a China a hacer turismo. Te gusta, siempre te ha gustado China y te vas a hacer turismo y entonces llegas y te vas al aeropuerto y no tienes forma de comunicarte porque solamente hablan en chino allá y tú solamente hablas español. Entonces no tienes forma de comunicarte ni de captar los mensajes que te están tratando de mandar. Algo más o menos así ocurre con el linfocito T. El linfocito T no es llamado a captar la existencia del microorganismo como tal. O sea, él no puede descifrar que exista o no un microorganismo como tal, por así decirlo. O sea, tú puedes estar en el aeropuerto y te pueden estar hablando, y tú no es porque por más te hablan, tú vas a entender. O sea, ¿qué tú requieres? Tú requieres que llegue un traductor y entonces te explica a ti, mira, tienes que agarrar por esta puerta y después coges este bus y después te vas acá. Y entonces tú, ya captas el mensaje y puedes entonces realizar una acción. Algo similar ocurre con el linfocito T. El linfocito T no es el que reconoce que nuestro cuerpo está bajo ataque. Él no tiene esa maquinaria. El macrófago agarra esa información y se la traduce al linfocito T. Y entonces el linfocito T la lee y entonces él comienza a hacer o a ejercer su función, que es la secreción de citoquinas. Pero eso lo hace él solamente cuando se le ha presentado un antígeno. Hasta que eso no ocurre, el linfocito T ni se da por enterado de qué está ocurriendo. Por eso es que los macrófagos son fundamentales en este proceso de la inflamación crónica, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, también los linfocitos T se comunican con los macrófagos y así van ellos dos comunicándose para ir prolongando esa inflamación crónica si es que el agente ofensor no ha sido destruido. Vamos a suponer que la inflamación crónica cumplió su cometido. Entonces, una vez que ocurre eso, el macrófago, pues, así como el neutrófilo en su caso, puede morirse, puede agarrar la información que aprendió de la batalla y llevársela a los ganglios linfáticos, o, que es lo que no queremos, puede seguir acumulándose y entonces perpetuando o perpetúa el proceso inflamatorio. Eso es lo que no queremos nosotros. Entonces, ¿qué otras células nosotros vemos aparte del macrófago en la inflamación crónica? También vemos a los linfocitos, ¿ok? Esos linfocitos, como les dije, son activados por la presentación de antígeno de ya sea el macrófago, una célula dendrítica, cualquier célula presentadora de antígeno. Eso lo hablaremos en más detalle cuando hablemos nosotros sobre el sistema inmune. Entonces, esos linfocitos
ya sean T o B, cuando reciben ese antígeno presentado, entonces realizan una función, ya sea amplificar o propagar esa inflamación crónica, o también leer ese antígeno y desarrollar anticuerpos específicos. ¿Ok? Entonces, los linfocitos son llamados a la inflamación crónica con una inflamación que es necia, una inflamación que es persistente, que es una inflamación que es de bien larga data, una inflamación que es muy duradera. ¿Ok? Un ejemplo de esto es la inflamación crónica granulomatosa, que ese granuloma que se formara, esa indicación se le dio al macrófago, se la dio el linfocito T. Entonces, ambos tienen que participar en la formación de ese granuloma. O sea, tú ves un linfocito con una inflamación bien importante, una inflamación bien marcada, ¿okay? Como una enfermedad autoinmune o una enfermedad granulomatosa. También ves mucho linfocito. Bien. Hablando con más detalle, los linfocitos T, ¿okay? T que son los que se enredan en el timo. Sobre todo lo que veremos nosotros hasta este punto de la clase son los CD4. Esos CD4 secretan muchas citoquinas que ayudan a promover o a inducir la inflamación. ¿Okay? Entonces recuerda que eso ocurre en respuesta a algo que esté molestando al cuerpo, ya sean algún microorganismo o algún tejido que esté muerto. Dentro de esos CD4 hay varios tipos. ¿Okay? El primero es el TH1, TH helper 1, le llaman T ayudante 1 también, que este es un linfocito que es proinflamatorio sobre todo. ¿Por qué? Porque él secreta esto que está aquí, que es interferón gamma, que él va a activar a los macrófagos por la vía clásica. Recuerda que el macrófago, la vía clásica, es un macrófago fagocítico. Tenemos estos TH2 que en cierto perfil van a hacer lo contrario. Van a activar macrófagos por la vía alternativa, o sea que son macrófagos antiinflamatorios. Y también pueden activar eosinófilos en el caso de reacciones alérgicas o contra parásitos. Y están estos T helper 17 que habíamos mencionado en clases anteriores, que estos participan en la inflamación aguda para atraer neutrófilos al sitio de batalla. Entonces, esto que está aquí es para que veamos la interacción entre macrófago y linfocito T. El macrófago se comunica con el linfocito T, este se activa, ya sea que el perfil sea helper 1 o helper 17, va a llamar neutrófilos dependiendo de, y entonces va a llamar también otros macrófagos por la vía clásica, ¿ves? Por el interferón gamma. Entonces ese macrófago por la vía clásica va a fagocitar. Entonces es una especie de ciclo en el cual el macrófago participa con el linfocito T para prolongar la inflamación con la intención de poder destruir al agente ofensor. Entonces, una vez que eso se detiene, o sea, que eliminé al agente ofensor, entonces lo que voy a hacer es comenzar a activar macrófagos por la vía alternativa para entonces comenzar los procesos de reparación del tejido, o sea, los procesos antiinflamatorios. No es para que se aprendan todo esto, ¿no? Pero obviamente es para que vean que hay mucha interacción, o sea, no es que las células están divorciadas unas entre sí, todas están siempre en constante comunicación. Eso es lo que ayuda a que la inflamación o el proceso inflamatorio sea un proceso bien coordinado. Bien. Los linfocitos T, los B, perdón, B de bone marrow, también participan en la inflamación crónica. ¿Okay? El linfocito B es el encargado de leer los antígenos y tratar de producir una cura contra ellos, un antídoto contra ellos. Ese antídoto, palabras más, palabras menos, se llama el anticuerpo. Entonces, que tu cuerpo cada vez que se encuentra con un agente ofensor, un bicho que ya conoce, a ti ni te hace cosquillas, porque tu cuerpo secreta anticuerpos que lo destruyen automáticamente. O sea, no es que tú tienes uno o dos anticuerpos. Tu cuerpo tiene
millones de anticuerpos que todos los días se generan para poder defenderte de los antígenos propios del ambiente. Eso ocurre constantemente y a cada momento y nosotros ni nos damos cuenta. Cuando el linfocito B estudia tanto que logra entonces descifrar el antígeno y crea el anticuerpo, entonces él se diferencia en una célula plasmática. ¿Okay? Una célula plasmática es una célula que tiene la capacidad de secretar anticuerpos. ¿Okay? Habiendo dicho eso, el precursor de la célula plasmática es el linfocito B. Hay veces que hay una inflamación crónica muy persistente, ¿okay? Muy potente. Y en esos sitios se genera esta bola. Esta bola, ¿okay? Es un acúmulo de leucocitos, en el cual vamos a encontrar células presentadoras de antígeno, vamos a encontrar células plasmáticas y también linfocitos pequeños hacia la periferia. Esto que está aquí es una estructura desde el punto de vista histológico muy similar a los folículos que usted conoció cuando dio sus clases de histología, cuando le enseñaron cómo se ve un ganglio linfático, o cómo se ven las placas de Peyer, o cómo se ven las amígdalas, ¿ok? Que son órganos linfoides. Hay veces que estos folículos linfoides se acumulan en estos sitios donde hay inflamación muy marcada, ¿ok? Un ejemplo de esto aquí es una tiroides de Hashimoto, que eso es una inflamación de tipo autoinmune. La tiroides se llena de estos folículos linfoides, ¿ok? Aquí adentro están los linfocitos B tratando de leer antígenos para poder destruir al agente ofensor. El problema es que el agente ofensor son mis propias células, ¿ok? Es una inflamación destructiva, es una cuestión autoinmune. También vemos esta formación de bolas de folículos linfoides, por ejemplo, cuando hay inflamación activa por Helicobacter pylori, en este caso infección activa por Helicobacter. Bien. También podemos ver eosinófilos en la inflamación crónica, ¿ok? Recordemos que el eosinófilo aumenta en cuentas de sangre cuando hay alergias o cuando hay también infestación por parásitos, ¿ok? Entonces, aquí es una mucosa esofágica, epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, es que está lleno de neutrófilos, ¿no? Eso ocurre en el contexto de una esofagitis eosinofílica. Entonces, esos eosinófilos están llenos de gránulos que tienen proteína básica mayor, que mata parásitos, pero también mata a nuestras propias células. También podemos ver mastocitos en la inflamación crónica. Ya del mastocito hablamos bastante nosotros, ¿no? Que están llenos sobre todo de histamina y todos los efectos vasculares de la histamina. Es cierto que yo les hablé un poquito de las alergias, pero desde el punto de vista leve. Pero una alergia puede ser potencialmente fatal, ¿okay? Una alergia puede ser fatal si el paciente, pues, está siendo lo suficientemente estimulado. O sea, en vez de que lo que se te hinche esa la lengua, se te hinchan los tejidos blandos de la vía respiratoria y se colapsa eso. ¿Sí? No puedo respirar. ¿Okay? Así como en las películas. No es que pasa todos los días, pero puede pasar. Y hay una excepción con la osteomielitis. ¿Okay? Esa es la infección del hueso. Entonces, es una inflamación crónica porque tiene tantos periodos de reactivación con neutrófilos que es una inflamación crónica donde podemos ver neutrófilos. Esto que está aquí es un hueso con osteomielitis. Esto que aquí es el hueso, que es un hueso inmaduro tratando de repararse, ¿okay? Y ves que en el intersticio de él está lleno de puras células inflamatorias con fibrosis, con vasitos formándose, y ahí también vamos a encontrar uno que otro neutrófilo perdido, ¿no? Entonces la osteomielitis, que es una inflamación del hueso, por lo general secundaria a un agente infeccioso, es una inflamación, pero una infección de obstinada, es duro de tratar, o sea, es duro que tú le des antibiótico y eso, un tratamiento de larga data.
A nosotros nos dan osteomielitis, sobre todo secundarias a los pacientes de pie diabético, pero también se han visto aquí, por ejemplo, de la mandíbula, etcétera. Eso es duro, eso es periodos eternos, prolongados de recibir tratamiento con antibióticos, entre otros. Y a veces el hueso que no mejora, nos lo mandan a nosotros para corroborar si hay una osteomielitis, y tú encuentras ese hueso con ese intersticio lleno de un montón de células inflamatorias, dentro de los cuales están incluidos los neutrófilos. Entonces eso lleva de que varias semanas a meses, pero hay neutrófilos. Eso no quiere decir que es aguda, es una inflamación crónica, pero con mucho periodo de reactivación. Bien. También discutimos un poquito sobre la inflamación granulomatosa, ¿no? Ya usted la conoce. Los granulomas, la bola de macrófagos rodeada de este collarete de linfocitos pequeñitos, ¿ok? Dijimos que le llamamos a esos macrófagos epitelioides porque tienen bastante citoplasma eosinofílico. También le pueden llamar histocitos. Y ves que también se pueden fusionar como los que están acá abajo y forman las conocidas células gigantes multinucleadas. Bien, el granuloma se forma cuando existe algo que no se puede fagocitar, ¿ok? Entonces, los macrófagos encierran, hacen como una prisión alrededor de eso que es infagocitable, con la intención de entonces contener a ese agente ofensor. Claro, esto es una cuestión potente. O sea, ese proceso inflamatorio genera mucho daño al tejido involucrado, ¿ok? Esos macrófagos los llaman los linfocitos T, ellos se acumulan y dentro de esa bola comienzan a secretar sustancias con la intención de matar, en un último intento, a el microorganismo que está involucrado. ¿Qué ocurre? Eso genera demasiado daño al tejido. Entonces, eso es lo que termina por lo general debilitando mucho al paciente. En el caso, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis realmente lo que mata al paciente, mataba pues, porque ya eso con tratamiento no mata solamente a ciertos pacientes que están predispuestos, por ejemplo, por una infección sobreañadida o por un paciente inmunodeficiente. Realmente el propio cuerpo reacciona de una forma tan violenta que eso daña nuestros propios tejidos y entonces eso es lo que termina debilitando y consumiendo a el paciente. Entonces, el ejemplo clásico de un granuloma se forma en la tuberculosis. Es el ejemplo clásico. Pero también puede verlo en otros escenarios como ciertos hongos en el paciente, sobre todo HIV, y también enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal, o también en la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa, pues, relativamente rara. Entonces, vamos a ver dos tipos, ¿no? El tipo inmune y el tipo de cuerpo extraño. Ya eso lo hemos visto, pero vamos a repasarlo nuevamente. Entonces, el granuloma tipo inmune tiene todo lo que hemos discutido hasta el momento. ¿Ves la bola de macrófagos y el collarete de linfocitos? Las células gigantes multinucleadas, pero ves en el centro ¿qué hay? Hay necrosis, ¿ok? Hay necrosis porque en el centro el macrófago se está peleando a muerte contra el agente ofensor. En este caso, por lo general, siempre es una micobacteria, por lo general. El macrófago ahí no es que se quedó quieto, el macrófago va a seguir. Si él tiene que morir en el intento, él va a morir. Entonces, este granuloma con necrosis central, eso es clásico hasta que se demuestre lo contrario. Eso es tuberculosis. Y sobre todo más en nuestro país, que es un país endémico para tuberculosis. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tú ves gente normal, no se ven enfermos. Lo que pasa es que históricamente la tuberculosis te la venden como una enfermedad de gente pobre, de gente hacinada, de gente enferma, de gente que está en los huesos, de gente que está demacrada, de gente muy, muy, muy gravemente enferma. Claro, porque en otros países la tuberculosis es rara, sobre todo en los países del primer mundo. Es una enfermedad de gente de estatus socioeconómico muy bajo. Pero aquí en Panamá no. Aquí en Panamá tú te puedes sentar a un tipo que está entero, clínicamente sano, y el tipo está tuberculosis. Aquí eso ocurre, porque aquí en nuestro país la tuberculosis es endémica. Entonces, cuando hay reactivación de la enfermedad, los macrófagos y los linfocitos T, sobre todo, porque esto es una respuesta mediada por linfocitos T,
hacen estas bolas donde los macrófagos se agarran a muerte contra las micobacterias. Entonces, esto daña mucho el tejido, sobre todo si es en el pulmón. Esto destruye todo el pulmón. Se toma todo el pulmón esa formación de granulomas, ¿ok? Entonces, para que se forme ese granuloma, el macrófago y el linfocito T establecen una red de comunicación, ¿ok? En la que van entonces secretando citoquinas y se activan de forma cíclica. Lo que hace eso es que la inflamación crónica granulomatosa comienza así y se va expandiendo, ¿ok? Y al final del día, la tuberculosis, el bichito sí hizo daño, pero más daño hizo el proceso inflamatorio de base. Entonces, repito, cuando tú ves este granuloma con necrosis central, hasta que se demuestre lo contrario, eso es tuberculosis. Y como en una pregunta de algún quiz, tú a esto le tienes que hacer tinciones para ver microorganismos. Y si créeme que le das tratamiento al paciente, el paciente mejora. ¿Ok? Le das terapia contra tuberculosis, el paciente mejora. Mejora y mejora bastante bien. Pero si no, esto va a terminar dañando todo el tejido que comprometa. Es una cuestión destructiva. Eso es como si tú para matar no matar, para inmovilizar un ladrón, no, tú no, ponte que estás en el Brumol y roban un local y un policía agarra y le tira una granada al ladrón y explota eso, ¡boom! Y se mueren 20 personas, incluido el ladrón. Pues sí, lo inmovilizaste. Pero entonces lo otro 19, ¿qué? Eso es lo que pasa. La inflamación granulomatosa es una granada. Sí, contiene a la micobacteria, pero ¡boom! Destruye todo lo que está alrededor. Entonces, eso no es bueno. Eso al final genera más daño que beneficio. El otro tipo es el granuloma tipo cuerpo extraño. Este es parecido al anterior, pero en este no vamos a encontrar necrosis central. Si encontramos la bola de macrófagos, encontramos las células gigantes multinucleadas, sobre todo cuando están los núcleos hacia la periferia, le llaman células de Langhans, ves que están todos hacia afuera los núcleos, pero esto por lo general obedece a un tipo de granuloma, perdón, a un tipo de agente que no se puede fagocitar. Suturas, grapas quirúrgicas, a veces cuando son los pelos se entierran, los pelos se entierran y alrededor de ellos se forma una inflamación crónica granulomatosa, pero tipo cuerpo extraño, ¿ok? Al folículo piloso, la placa está buscando. Este, por ejemplo, aquí lo que está aquí en el centro es una astilla. Entonces, hay veces que esos granulomas, se fue la luz. ¿Sí? ¿No? Sí. Parece que ya regresó el internet. Listo. Estamos hablando de granuloma tipo cuerpo extraño. Que por lo general tú puedes ver el cuerpo extraño en el centro del granuloma. En este caso es esta astilla. Lección para ustedes para que no se le haga esto más tedioso de lo que es, de lo que debe ser. El tipo inmune, o sea, secundario a un microorganismo, necrosis central. Hasta que se muestre lo contrario, una micobacteria, sobre todo tuberculosis, pero por también pues otras micobacterias, no las atípicas estas, pero bueno, eso ya es del infectólogo, no es mío, ni de ustedes. Y el tipo cuerpo extraño ocurre secundario a suturas, grapas quirúrgicas, una astilla que te metiste ahí, un palito ahí que te metiste y una espinita que no sacaste. Ahí cañón se forma un granuloma porque eso no es fagocitable. Bien, ya para terminar, vamos a hablar un poquito sobre los efectos sistémicos de la inflamación. O sea, ¿por qué cuando te da un resfriado, por qué no se queda el malestar en la garganta? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué la fiebre, te duele la cabeza? O sea, ¿por qué ocurre eso? O sea, vamos a hablar un poquito de eso
dentro de 3 minutos. Listo, entonces vamos a ver la última parte de la clase que trata sobre los efectos sistémicos de la inflamación. Entonces, por ejemplo, al paciente que le da una neumonía, la neumonía no se localiza o no se limita a que los síntomas sean localizados. Paciente le va a dar, por ejemplo, fijo fiebre, le hace un hemograma y va a tener una leucocitosis. Entonces, esa reacción sistémica ocurre porque cuando hay una inflamación persistente, en este caso secundario o agente infeccioso, se van a producir muchas citoquinas, ¿ok? Gracias a las células que hemos discutido hasta el momento. Entonces, esa producción de citoquinas que llevan a estas reacciones sistémicas, esto se llama respuesta de fase aguda. Por ejemplo, alguno de ustedes la tienen que dar influenza, que es un resfriado un poquito más fuerte, que es el que se le llama coloquialmente rompehueso, que va con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, sobre todo la gente dice dolor en articulaciones, por eso se llaman rompehuesos, que todo el cuerpo te duele, ¿ok? Por lo general esa cosa aguda dura como 1, máximo 2 días dependiendo, o sea, es bien potente. ¿Por qué ocurre eso? Porque tu cuerpo reacciona violentamente contra ese virus de la influenza. Y entonces tus leucocitos comienzan a liberar muchas citoquinas proinflamatorias. TNF, interleucina 1 y la 6, por ejemplo, que son proinflamatorias, y eso es lo que nos produce ese poco de malestar o de síntomas sistémicos. Sistémicos porque son en todo el cuerpo. Cuando eso ocurre, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo está bajo ataque y que nuestro sistema de defensa se está tratando de defender. Entonces se están produciendo muchos mediadores de la inflamación, prostaglandinas, histaminas, eicosanoides. Entonces esa bomba
de mediadores son los que nos producen esos efectos. Esos mediadores están llamados a destruir o contener al agente ofensor, pero se diseminan en todo el cuerpo y nos provocan los síntomas de todo general, los síntomas sistémicos. Dentro de eso vamos a encontrar la fiebre, a todos nos ha dado fiebre, también va a haber producción de proteína de fase aguda, eso lo vamos a discutir ahorita, y también va a haber leucocitosis, o sea, aumento en la cuenta de leucocitos, o va a haber mucho leucocitos. Bien, fiebre como tal que tuvo de moda por el tema del COVID, que te ponían la pistolita esa que tomaba la temperatura. La fiebre no necesariamente obedece a un aumento de la temperatura, porque por ejemplo, ponte que tú el domingo te vas a jugar fútbol, una liga de fútbol a las 10 de la mañana, y tu partido de 10 a 11, 11:30, y tú estás toda esa hora y media, ahí, detrás de la pelota corriendo. 1 hora y media cogiendo sol. ¿Cuánto tú crees que va a estar tu temperatura cuando te la tomes? Va a estar caliente, va a tener fiebre en papel. Entonces, eso no es fiebre. O sea, que esté caliente no quiere decir que sea fiebre. Por lo tanto, la definición de fiebre, el libro te la pone que solamente es un aumento de temperatura corporal en 1 o 4 grados. Entonces, para definirla como tal, tengo que conocer cuánto es mi temperatura basal. Les hago toda esa acotación para que entiendan la cholería esa que hacían antes, la ignorancia que acompañó esa toma de temperatura. O sea, brother, yo vengo de caminar de la calle, quiero entrar al súper, me pones la pistola esa y me va a marcar que mínimo tengo 40 grados. O sea, me estoy muriendo literalmente. Pero es que vengo caminando de la calle, o sea, que me está pegando el sol, diablos. Entonces, fiebre es, si mi temperatura normal es 37 grados y sube 2 grados, 39, eso es fiebre, ¿ok? Pero tengo que conocer la temperatura inicial, que por lo general está en los 37,3, 37,5 de repente. Por ahí está, en grados Celsius, obviamente. Por ahí está la temperatura normal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué existe la fiebre? ¿Por qué nos da fiebre? Bueno, siempre que hay fiebre, lo primero que pensamos es en infección. Pero por supuesto, no puede haber fiebre en otro tipo de escenario. Por ejemplo, un paciente con cáncer te puede hacer fiebre, un paciente con un linfoma te puede hacer fiebre, un paciente con reactivación de una inflamación autoinmune, una enfermedad autoinmune, perdón, te puede hacer fiebre. Pero bueno, digamos que una persona previamente sana, una fiebre obedece a una infección. Un segundito. Entonces, esa fiebre ocurre porque tú estás siendo invadido por un microorganismo, por una bacteria, vamos a llamarle bacteria, ¿no? Entonces, tu cuerpo lo que va a tratar de hacer es quemar viva a la bacteria, por así decirla. La bacteria entró en tu cuerpo y tu cuerpo va a aumentar tanto la temperatura de manera que la bacteria se muera calcinada dentro de tu cuerpo. ¿Ok? ¿Y cómo logra tu cuerpo eso? Por así decirlo, en tu cuerpo hay un termostato que se encuentra en el hipotálamo. Este termostato se encarga de tener la temperatura bien regulada. Cuando entramos bajo ataque por una bacteria, nuestros leucocitos comienzan a secretar citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, esas citoquinas proinflamatorias estimulan a que se secreten o se produzcan las prostaglandinas. ¿Ok? Esas prostaglandinas del hipotálamo van a favorecer que entonces la temperatura se resetee y entonces ¡boom!, puedas subirla. ¿Okay? Entonces, esa subida de temperatura, supuestamente, teóricamente, el cuerpo la utiliza para poder calcinar, por así decirlo, a los microorganismos que están invadiendo a tu cuerpo. Está bien, vamos a decir que sí. El problema es que eso es muy sintomático para el paciente. Eso es muy incómodo. O sea, a nadie le gusta tener fiebre.
sea, la fiebre no es que tú te la vas a aguantar estoicamente. O sea, cuando tú tienes fiebre, tú tomas medicamentos que sean antipiréticos, o sea, que sirvan para bajar la temperatura. Entonces, dentro de esos, es importante conocer la farmacología. Hablamos que aquí participan las prostaglandinas. Entonces, un medicamento que te sirva para bajar la fiebre va a ser un medicamento que inhiba la producción de prostaglandina, como los AINES, ¿ok? Los AINES inhiben la producción de prostaglandina, ¿no? La aspirina, ya a dosis de 500 por ahí arriba, no la infantil, el acetaminofén, ellos actúan, para más menos, inhibiendo, entre otras cosas, las prostaglandinas, por lo tanto, favorecen a que no hayan esas fiebres tan extremas, ¿no? Porque el problema cuál es, sobre todo en los niños, no en los adultos, ¿no? La fiebre, la temperatura puede subir tanto que eso causa convulsiones. Entonces, por querer eliminar al bicho, quedas tú entonces con una consecuencia peor. Por eso es que la fiebre tiene una función biológica, pero es importante corregirla porque se puede salir rápidamente de control si no se aborda a tiempo. Otra cosa que puede ocurrir es que durante la inflamación aguda va a haber producción de proteínas de fase aguda, ¿ok? Se producen en el hígado. ¿Por qué se los pongo esto? Porque estas son cosas que se pueden medir. Por ejemplo, tú puedes medir la PCR, la proteína C reactiva. Cuando un paciente tiene esa proteína C reactiva alta, quiere decir que el paciente está siendo atacado, quiere decir que ese paciente está inflamado. El aumento de esta PCR o el fibrinógeno quiere decir que este paciente está bajo un proceso inflamatorio activo. Entonces, eso entre la sospecha. Tú puedes medir esto y en un laboratorio está aumentado. Eso te indica a ti que tu tratamiento no está funcionando y que tienes que cambiarlo o que aumentarlo. Y lo otro que puedes ver es la leucocitosis, ¿no? Leucocitosis, o sea, el aumento en la cuenta de leucocitos. O sea, esto, dijimos que los leucocitos son un ejército que se activa cuando nuestro cuerpo está bajo ataque. Entonces, cuando estamos bajo ataque, vamos a requerir más leucocitos. Y entre más violento sea el ataque, entonces más leucocitos nosotros vamos a necesitar en nuestras líneas de batalla. Entonces, si yo mido eso en sangre, yo debo encontrar una mayor cantidad de leucocitos. Entonces, una leucocitosis me indica a mí que mi cuerpo está bajo ataque por un microorganismo. ¿Ok? Lo que ocurre cuando hay un agente ofensor detectado, se secretan citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas hacen que desde la médula ósea, que están los precursores, se liberen células maduras, ¿ok? Neutrófilos sobre todo, para poder destruir a esa bacteria en cuestión. O sea que yo produzco un montón de soldaditos para poder destruir esa bacteria. O sea, un paciente con fiebre y leucocitosis, yo tengo que descartar un proceso infeccioso, o mejor dicho, otras palabras, hasta que se demuestre lo contrario, ese paciente tiene un proceso infeccioso. Lo otro que yo puedo evaluar en el hemograma es cómo están los neutrófilos, cómo están aumentados. Me indica a mí una infección bacteriana. Si hay leucopenia, que es lo contrario, o linfocitosis, por lo general eso obedece a una causa viral. Si está aumentado los eosinófilos, que es la eosinofilia, eso obedece a una causa alérgica o también puede verse en casos de infestación por parásitos. Entonces, evaluar estos parámetros en el hemograma me ayuda a mí a establecer una conducta. O sea, si yo veo que hay neutrofilia, ¿qué hay que hacer? Hay que dar antibióticos. Porque si es por virus, no tomo por qué antibióticos, me explico. Entonces, en ese sentido, conocer cómo funciona la inflamación nos ayuda a evaluar el hemograma y entonces nos ayuda a nosotros a dar una potencial terapia o un potencial tratamiento para nuestro paciente en cuestión. Creo que esta es la última, no, puede haber otra más. Okay. Entonces, puede ocurrir que la inflamación se salga de control. ¿Ok? Una inflamación grave, con una secreción en exceso de citoquinas
proinflamatorias, ¿ok? Entonces, esto es del paciente grave. Cuando ocurre esto, todo se desregula. La coagulación se altera, puede inclusive haber sangrado, todos los cambios vasculares se alteran, el paciente puede quedar chocado, eso lo vamos a discutir en otra clase, y también va a haber anomalías metabólicas. Todo eso ocurrió porque hay una inflamación completamente desproporcionada. Esa es una inflamación que sí compromete la vida como tal. Eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Realmente eso ocurre porque nuestro cuerpo está atacando de una forma violenta, pero no violenta, innecesariamente violenta a ese microorganismo, y eso está desregulando todas nuestras actividades. Esa es la palabra, ¿no? Aquí todo es regulado, pero donde algo se desregula, eso es como andar con un carro sin una rueda. Puede ser un carro del año, 0 kilómetros, pero donde le falta una rueda, eso se va a, eso es una mala palabra, no va a funcionar, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. A donde algo se salga de regulación, las consecuencias a largo plazo son de cuidado. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver en otra clase cuando hablemos del tromboembolismo, si no me equivoco. Bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, profe. Entonces, el primer parcial de nosotros va a llegar hasta este punto. ¿Ok? El parcial va a ser de la inflamación hasta todo lo que hemos visto desde el principio del curso. No me acuerdo cuándo fue la fecha de este parcial, creo que es del lunes de más arriba. Tengo que revisar. Pero bueno, hasta ahí va el primer parcial, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el lunes, el quiz, porque el parcial es más arriba. Déjame revisar el calendario, ya que estoy aquí. El parcial es el 21, doctor. Ajá, el 21, o sea que el 14 que viene es libre. Yo se los voy a poner el quiz porque en verdad lo necesitan, ¿okay? Para que puedan arreglar la nota. Entonces el quiz va a venir de estas 3 clases de la inflamación. El quiz va a venir full inflamación. Voy a tratar de ponérselo manejable para que puedan arreglar la nota. ¿Okay? Ya eso se lo doy a sus manos, ¿no? Para que sepan. Entonces, esperamos quiz la otra semana y más arriba entonces parcial. ¿Sí? Está bien. Perfecto. Bueno, muchachos, no tiene duda más preguntas, entonces los dejo y nos veremos nosotros el otro jueves. Chao, cuídense y que estén bien. Profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao.